hasiko gara jabete honetako plenoarekin, eta hauek izango dira gai horretako puntuak. Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 14 de febrero de 2017. ¿Algún comentario? ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Punto 2. Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas y sacar a concurso la computación del uso y la gestión de la residencia Andramari Santo Hospital de Orozco. Con los 10 años para los que se adjudicaron la anterior gestión de la residencia ya se han agotado, de modo que toca sacar a concurso la gestión de la residencia Andramari. No es la mejor época, porque los servicios sociales están en una continua fase de adaptación al decreto cartera y además de esto, pues por todos es sabidos también, los problemas que está habiendo tanto en las residencias privadas, con las huelgas que durante meses pues, se están llevando a cabo, como en las residencias públicas por el déficit que estas están generando a los ayuntamientos, en líneas generales. De hecho, para que se vean las modificaciones que está viendo, teníamos unos pliegos adaptados a 43 plazas distribuidos de la siguiente manera: 28 plazas concertadas, 4 municipales y 11 privadas. Y ayer mismo tuvimos que modificar la distribución a 36 concertadas, 4 municipales y 3 privadas. Esto se debe a que el decreto de cartera obliga a las diputaciones a hacerse cargo de todas aquellas personas que tienen una dependencia de grado 2 y 3, de modo que se ha modificado en base a ese número, que es el número correspondiente al 31 de diciembre. Bueno, este concurso se saca para la gestión, para que la gestión tenga un periodo de 6 años más otros 4 prorrogables. Nos parece que de esta manera damos la suficiente garantía a las empresas que se vayan a presentar para que puedan licitar diferentes mejoras y se puedan hacer cargo de las diferentes necesidades que vayan surgiendo. Es decir, es una garantía pues, para las empresas y para dar un mejor servicio. Por otra parte, tratando de buscar que se puedan presentar empresas solventes, se valora mediante criterios objetivos la posesión de diferentes certificados, pues como puede ser el de la prevención de riesgos laborales, certificados medioambientales y demás. Y por otra parte, utilizamos una fórmula que no premie excesivamente la baja del precio, porque no buscamos un ahorro sustancial, sino que lo que buscamos es que el servicio se dé de la mejor manera posible. En este caso, en el caso de las residencias, tenemos claro que con la salud de las personas no se juega, por eso tampoco vamos a jugar con el precio de las mismas, porque si optamos a que las empresas bajen el trabajo, es posible que eso redunde en un mal servicio. Vale, después de estas explicaciones, ¿algún comentario? Gure nuke esan, zuk esan duzun apur betez, gizarte legearen arabera, dekreto kartera hori dalakoa kontutan hartuta, ikusi dugu aldundiak bere gain hartu dituela beste plaza batzuk gehiago. Pliegoak eta uste dugu ondo dagozela, badintza honetan, eta uste dugu beharrezkoa zirela ere barriztutea, zeu esan batik. Baina, bestalde, uste dugu aldundiak bere gain hartu beharko leukela residentziaren kudeaketa osoa. Orduan horregatik abstenitu egingo gara. Sí, nosotros consideramos que está bien hecha el pliego de condiciones, no tenemos ninguna pega. Lo único, dos preguntas, tenemos dos dudas. Una, en caso de que existiera demanda para el centro de día, ¿lo llevaría la misma empresa o se volvería a sacar un contrato a concurso? Viene explicado en los pliegos. Los pliegos viene explicado que existe un centro de día que no está en marcha, sí, no está en marcha, pero cualquier modificación y puesta en marcha del servicio pues sería una modificación del contrato. No hay que sacar unos nuevos pliegos, simplemente estimando los precios de los que se mueve un centro de día, pues entraría dentro de lo que es una modificación de contrato. Y luego una duda, en caso, el seguimiento lo hacen los técnicos. O sea, ¿qué tipo de seguimiento hace y quiénes son los que lo componen? Los técnicos. Se pone que los técnicos hacen un seguimiento de cómo funciona el... Vale, normalmente es obligatorio por la empresa, por la residencia, mandar anualmente un balance anual. Normalmente
ese balance tampoco se le hace excesivo caso, y quiero que se me entienda, no es que pasemos de él, sino que continuamente los servicios sociales están en contacto con la residencia, con lo cual ya se sabe habitualmente qué es lo que hacen, y muchas veces el balance que te manda las residencias pues suelen ser sobre todo números. Ya tenemos una economista pues que lleva perfectamente cuáles son los números, cómo está el canon, cómo se transmite el dinero y demás. Económicamente no hay ningún problema, se va todo al pie de la letra, digamos, o bueno, al pie del número, vamos a decir en este caso, y por otro lado los servicios sociales están continuamente encima de la residencia, colaborando con la residencia, con lo cual sabemos cuál es el funcionamiento diario. No, no nos parece que está muy bien. Bueno, entonces pasamos a la votación. Votos a favor de la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas y sacar a concurso la contratación del uso y la gestión de la residencia Dramaris Santo Hospital de Orozco. Favorables. Abstenciones. Punto 3. Aprobación del Plan Estratégico de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Orozco. En el pleno del mes pasado aprobamos el convenio colectivo que afecta a la plantilla del Ayuntamiento de Orozco. Entre los puntos aprobados estaba el del rejuvenecimiento de la plantilla, esto es, ofrecer una indemnización a aquellas personas que están cerca de la jubilación para que renuncien a su función de funcionario. Pues bien, este punto no tiene validez si el Ayuntamiento no tiene un plan de recursos humanos, que es lo que traemos ahora a aprobación. Este plan se basa en, voy a explicar muy en gordo porque leer los párrafos en sí son farragosos, Bien, se trata de ofrecer a aquellas personas con posibilidad de jubilarse a los 65 años la opción de jubilarse a los 63, que lo puede hacer también, aunque no acepte esta, pero bueno, aunque no acepte esta oferta, es decir, la opción de jubilarse a los 63 renunciando desde que cumple los 60 años a la condición de funcionario. Es decir, cualquier persona que entra en esa edad 5 años antes de la edad de jubilación obligatoria, pues el personal que tenemos aquí sería a los 65 años, a los 60 puede pedir una indemnización con idea de jubilarse a los 63. Después esa persona verá si se quiere jubilar a los 63, a los 64 o a los 65. La opción es para recurrir hasta los 63. La indemnización queda como sigue. Por cada mes que anticipa esta renuncia a la condición de jubilado, cobraría medio. Es decir, si una persona a los 60 años pide acogerse a este plan, de 60 hasta los 63 cobraría 1 año y medio. La duración de este plan sería hasta el 31 de diciembre de 2019. Bien. Este plan corrige sensiblemente lo que aprobamos en el pleno del mes pasado, porque en aquel momento, digamos que hicimos un cortapega de otro ayuntamiento y durante este mes pues se ha estado retocando dicho plan. A la pregunta de si conviene modificar el convenio aprobado en la mesa de negociación, la respuesta de la parte sindical es que no es necesario, siempre que quede claro que este plan está por encima del convenio. Así que si aprobamos este plan ahora, que quede claro esa coherencia de que este está por encima del convenio que aprobamos el mes pasado. ¿Un comentario? No, teniendo en cuenta que está firmado por el sindicato de los trabajadores y trabajadoras, no hay nada que objetar. O sea. El plan no está firmado por el sindicato, el convenio sí, el plan es un plan municipal. ¿Están de acuerdo? Hay flecos en los que no está, no sin cerrar, al final es un plan que traemos nosotros a aprobación. Voy a explicarlo lo mejor que pueda. Nosotros hicimos un cortapega, porque cuando estábamos trabajando en la mesa de negociación, teníamos el ejemplo de Diputación, tenemos el ejemplo de Osakidetza, el ejemplo de Diputación era pues, muy favorable para los trabajadores y el ejemplo de Osakidetza no era tan favorable para los trabajadores. Entonces, rebuscando, encontramos un término intermedio y encima era el de un ayuntamiento, pues qué mejor que adaptarnos a lo que pone a otro ayuntamiento, ¿no? Lo copiamos, pero siempre hemos estado hablando en la mesa de negociación de jubilarte a los 60 o a partir de los 60 hasta los 63. A partir de los 63 tú eliges si quieres jubilarte o no hasta los 65, ¿no? Y este plan del ayuntamiento sí que ofrece desde los 60 hasta los 65. Con lo cual eso hemos tenido que retocar, no es de los 60 a los 65 la indemnización, es de los 60 a los 63, ¿no? Eso ha habido que retocar, ha habido que retocar también
es evidente, el fin del plan, por eso he dicho hasta el 31 de diciembre de 2019, y luego hay un fleco en el que nosotros no estábamos de acuerdo, y era que por la fracción, es decir, tú te jubilas un 1 de enero hasta el siguiente 1 de enero de 3 años más tarde, cuando cumples años, ¿no? ¿Qué pasa con la fracción del mes? Es decir, si en vez de jubilarte el 1 de enero te jubilas el 31 de diciembre, el acuerdo del Ayuntamiento que copiamos dice que hay que pagarle el mes completo. Por un día, el mes completo. Nosotros no estamos de acuerdo en eso. Entonces por eso lo hemos retocado. En eso no estoy de acuerdo, pero bueno, al final la posición es que eso es nuestro plan, llevarlo adelante, y luego pues en función de estas condiciones el personal verá si está de acuerdo o no a la hora de firmar o de pedir una renuncia. Bai, estean bolondrez da, bakatu. Aukera moten jako jendari, gure bada boluntetako edo esapuntatzeko plan. Vale, pues votos a favor de la aprobación del Plan Estratégico de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Orozco. Aprobación, punto 4, aprobación inicial de la ordenanza reguladora de los pastizales ubicados en los montes de utilidad pública, propiedad del Ayuntamiento de Orozco. Udalean denbora asko daramagu ordenantza honen eguneratzeaga behar egiten. Orozkok erabilera publikoko 3.100 hektarea inguru daukaz, 6 mendi publikotan bananduta. Hauetatik gehienak Gorbeiako Parke Naturalaren barruan dagoz. 3.100 hektarea horien azaleraren erdia arbolariak dira, eta beste erdia arbolarik gabeko eremuak. Hau da, larreak, sasiak, azalera honen ganean, eta bertan egiten den jardueraren ganean, arau asko dagoz. Eta gero eta zorrotxagoak dira. Horregatik, hau kudeatzea oso zaila da. Are gehiago, azalera honen banaketak Orozkoko abeltzaintzarentzat oinarri fisiko eta ekonomiko bat suposatzen dagoela kontuan hartuta. Politika berriekin bat datorren eta abeltzaintzaren jarduera bermatuko duen eredu berri bat eraiki beharra dago. Jarduera hau beharrezkoa baita gure inguru naturalaren mantenurako. Egokiena litzateke lurralde osoari lotutako kudeaketa eredu komun bat egitea. Udal mugez gaindi doan eredua, baina ezin gara zain egon beste batzuek egin arte. Beraz, inplikaturiko eragileekin egindako lanaren emaitza da ordenantza hau. Honen helburua, ordenantzaren helburua, erabilera publikoko mendietan dagozan larreak, ahalik eta ondoen kudeatzea da. Azaleraren ingurumen, ekonomia, zein gizarte onura handiena lortzeko. Bestalde, ordenantza honegaz, Orozkolako udalerri batentzako ustiapen perfektuaren ereduaren inguruan bidea egin gura da. Jarduera nagusia, ustiapenaren batapesteko tamena, belaunaldien ordezkapena erraztu eta abar. Lurraldearen landagarapen politiketara egokitutako abeltzaintza jardueraren etorkizuna bermatzeko. Hori holan, datozen urteotan be, Orozkoko udalak abere ustiapen profesional eta orekatuen alde behar egiten jarraituko dago. Etorkizuneko belaunaldientzako aukera bat izango dira ustiapenak, ekonomikoki eta ingurumenari zein gizarteari jagokonez jasangarriak izango direnak, eta bertoko arrazak zein espezien arteko oreka mantenduko dabezanak. Ordenantza honen aldaketa nagusiak aurrekoagaz alderatuta hauek dira modu laburrean azalduta. Alde batetik, larreen erabilera egokia bermatzeko neurriak ezartzen bidez. Abere kargaren masimoak eta minimoak, larreen banaketa benetako erabilera, eta bai. Bertako arazen sustapenerako neurriak ezartzen ditu. Foru araudiak ezartzen dituen osasun frogez haratagoko kontrolak egitera behartzen dago. Geldialdi vegetatiboagaitik edota osasun berrogeialdiagaitik ganadua bertan egotea ahalbidetuko dauan lursail edota alojamendu nahikoa izatearen froga aurkeztu behar da. Larreetako abeltzamendua eskatu alizateko herriko abeltzainen alkarteko bazkide izatea derrigorrezkoa izango da. Eskaerak egiterako orduan dokumentazioaren kontrola areagotzen dau. Arau hauste arinak, larriak eta oso larriak ezartzen ditu eta dagozkioan zeharpena. Eta azkenik kontrol ikuskapen aleatorioak egiteko aukera ezartzen dau. Horri dira ditzi gora bera aldaketa nagusiak aurreko ordenantzagaz alderatuta. Decía que desde el Ayuntamiento llevamos ya tiempo trabajando en la actualización de esta ordenanza. Orozco posee unas 3.100 hectáreas declaradas de utilidad pública y repartidas en 6 montes públicos, de los cuales gran parte se encuentran en el Parque Natural de Gorbella.
De estas 3.100 hectáreas, aproximadamente la mitad es extensión arbolada y la otra mitad es superficie desarbolada, es decir, pastizal, matorral, brezal. La normativa que afecta a esta superficie y a las actividades que en ella se desarrollan es extensa y cada vez más exigente. Y por ello resulta muy complicado gestionarla, más aún si tenemos en cuenta que el reparto de esta superficie supone un soporte físico y económico a la actividad ganadera de Orozco. Es necesario ir construyendo un modelo de gestión que se adapte a las nuevas políticas y garantice el futuro de la actividad ganadera, una actividad necesaria para el mantenimiento de nuestro entorno natural. Entendemos que lo ideal es ir elaborando un modelo de gestión común para el territorio, que vaya más allá de las fronteras municipales, pero no podemos estar esperando a que lo hagan otros. Por lo tanto, esta ordenanza es el resultado del trabajo realizado con los agentes implicados. El objetivo de esta ordenanza es gestionar los pastizales ubicados en los montes de utilidad pública de la mejor manera posible, con el objetivo de conseguir el máximo beneficio ambiental, económico y social de la superficie. Por otro lado, con esta ordenanza también se pretende ir marcando un camino en cuanto al modelo de explotación ideal para un municipio como Orozco, en cuanto a actividad principal, tamaño medio de explotación, facilitación del relevo generacional, etc., para poder garantizar el futuro de la actividad ganadera en consonancia con futuras políticas de desarrollo rural del territorio. Es por ello que en los próximos años se seguirá trabajando desde el Ayuntamiento de Orozco hacia el fomento de modelos de explotaciones ganaderas profesionales y equilibradas, que constituyan una oportunidad para las futuras generaciones, que sean económica, ambiental y socialmente sostenibles y que conserven las razas autóctonas y el equilibrio entre especies. De una manera resumida, los principales cambios que esta ordenanza tiene respecto a la anterior son los siguientes. Se establecen medidas y limitaciones para el correcto uso de los pastizales, en cuanto al límite máximo y mínimo de la carga ganadera, obligatoriedad de hacer un uso efectivo de los pastos y demás. Establece medidas para el fomento de las razas autóctonas. Establece la obligatoriedad de realizar controles sanitarios adicionales a los que ya se obligan en la normativa foral. Establece la obligatoriedad de demostrar que se posee el terreno suficiente para alojar el ganado en periodos de vacío invernal o sanitario. Establece como obligatorio pertenecer a la asociación de ganaderos para solicitar aprovechamiento de los pastos. Se aumenta el control de la documentación a la hora de hacer las solicitudes de aprovechamiento de pastos. Incluye un apartado de infracciones leves, graves o muy graves y sus correspondientes sanciones, y establece la posibilidad de realizar inspecciones aleatorias de control. Esas son un poco las modificaciones, y sí quería comentar que en el último artículo de la ordenanza, que nos hemos dado cuenta antes, el artículo 22 habla de... Esta ordenanza está sujeta a lo establecido en la norma foral 3/1994 de 2 de junio de montes y espacios naturales protegidos, concretamente lo estableció en el capítulo 3, sección primera, artículo del 68 al 72, ambos inclusive, que regulan el pastoreo de montes de utilidad pública, así como lo dispuesto al respecto en la ley 43/2003. Bueno, resulta que la ley 3/1994 fue modificada en 2007, y precisamente uno de los artículos a los que se hace referencia, que es el 70, entonces, bueno, simplemente añadir al final en el párrafo, así como lo dispuesto al respecto en la ley 43/2003 y en la norma foral 3/2007 de 20 de marzo, simplemente para que la normativa foral esté contemplada en la ordenanza, la normativa foral y su posterior modificación, solamente eso. Comentarios, Bildu? Bai, lehendabizi guretu eskertu beste bi alderdioi egin duzuen lanagatik, zuen implikazioagatik, ze uste dute lan nahiko berezia da, edo gogorra, edo askotan ez ezaguna, batzuentzako, eta dedikazio bat behar izin da. Gero bestetik, uste dut oso interesgarria izango dela ordenantza honik aurrera batea, esan duzu moduan, abeltzaintzaren jarduera bermatzeko edo garatu ahal izateko etorkizunean tresna egokia izatea espero dugu, ez? Ikusten dugu ordenantza bat izan beharko zala hori dinamikoa, eta hemetik aurrera ere aukera bat bezala ikusten dugu, eta abiapuntu bat bezala, ez zehoz iritzia bezala, ez? Orduen, ikusiko dugu, nondik norakoak. Eta, interesgarria ere,
jarraipen batzorde bat ere eratuta dagoelako, lehenagoa lehen eratuta zegoen, baina horrengoan garrantzi edo importantzia bajoa mongotzegu oneri eta interesgarria zergatik, honek arintasuna mongotzelako ordenantza oneri, eta gero ere elkarlanean egiteko aukera bat alako, azkenean nore bai udaletxeko zinegotziak, bai aldundiko teknikariak, bai abeltzainak, haman komunean lan egiteko aukera bat zabalduten da. Eta, bueno, beste barik, aurrera. Estamos de acuerdo con la ordenanza, ha sido un tema largo y a veces duro. Y bueno, pues... Pero bueno, tenemos dos cositas. Una pregunta, a ver si se ha informado a la Asociación Ichina de la ordenanza definitiva. Y luego pues echamos un poco de menos pues, el informe jurídico de la ordenanza. Respecto a Sí, yo lo he hecho una tarde, pero bueno, no lo he hecho. Luego sí, esto pasó. Y en cuanto a la ordenanza definitiva, no se la hemos pasado a Ichina. Ichina, cuando el proceso este que ha seguido, ya en septiembre Ichina nos propuso una serie de puntos que creía que tenía que tener la nueva ordenanza. Concretamente eran 4, que bueno, que más o menos todos están dentro de la misma ordenanza. Y después, bueno, pues ellos decidieron, a pesar de que dijimos que nosotros nos gustaría hacer una presentación pública de la ordenanza ante todos los ganaderos o quienes estuviese interesado, pues bueno, pues Ichina se adelantó y prepararon ellos la reunión con idea de coger ideas, de coger propuestas, de sugerencias y más que aportar a la ordenanza. Una vez que tuvieron esa reunión, pidieron una comisión de seguimiento y dijimos para hablar de la ordenanza, que todos los puntos nuevos que tuviesen que nos la pasasen, porque los incorporaríamos, ¿no? Y no aportaron nada, simplemente nos volvieron a mandar los 4 puntos que nos habían mandado en septiembre, con lo cual ellos tienen el borrador que, es más, tiene algunas modificaciones que igual a ellos les apretaba un poquitín y se han quitado. Es decir, como por ejemplo, que tenemos en mente, en las siguientes reuniones, el tema de las UTAs, que es una UTA que se considera una unidad de trabajo, ¿no? Y es decir, más o menos la idea es de con cuánto puede vivir un ganadero, ¿no? Pues todo eso, como no teníamos al final, nos parecía demasiado estricto ponerlo en la ordenanza, pues, lo que dijimos es vamos a ponerlo en la exposición de motivos para que sepamos hacia dónde vamos, pero vamos a quitar esos puntos del medio. Son las únicas modificaciones, digamos, no han modificado los puntos que ellos proponían, sino que han modificado otra serie de puntos y creo que en principio es para ser más flexible. Sí me gustaría añadir al tema de la ordenanza, y es que Orozco pues, linda con otros 10 municipios y que los pastos son comunes. Es decir, en muchos sitios las mugas las tenemos ahí, pero las mugas no las separan vallas. Es decir, que el ganado transita de un lugar a otro. Esta ordenanza sirve para regular el pasto en los pastizales en Orozco, exclusivamente en Orozco. Y la actividad que ello conlleva. Pero eso no quiere decir que no puedan entrar diferentes municipios a Orozco, pero tienen que saber que quien entra a Orozco a pastar pues tiene que cumplir con esta normativa. Vamos a ser estrictos y duros y demás con quien entre y no cumpla algunas normativas. Hombre, pues tenemos claro que por el tema sanitario hay que cumplir. Si alguien pues ha pasado un ganado pues, que no está identificado, pues evidentemente habrá que llamar la atención. Oye, este ganado no está identificado, identifícale y demás. Por eso no vamos a retirar un ganado del monte. Igual que con Ichina. Nosotros con Ichina no, con los ganaderos de Orozco que suelten el ganado del monte. Nosotros lo que queremos al final es, vale, tenemos esta ordenanza, nos costará, pero queremos ser estrictos con nosotros mismos. Para empezar, para poder dar ejemplo, porque creemos que esta ordenanza es muy buena, pero no es muy buena solo para Orozco, es muy buena para los municipios colindantes también. Quien quiera cogerla, copiarla, taladrarla, es decir, y hacerla tal cual, es que creo que es bueno para las ganaderías locales, ¿no? Y colindantes. Lo que queremos decir es que esto es para regular Orozco, que el resto de los municipios tienen que amoldar a lo que hay en Orozco, pero bueno, trabajaremos con la flexibilidad que necesite eso también, porque de golpe y porrazo no podemos tampoco hacer que los demás cumplan lo que nosotros tenemos, ¿no? En cualquier caso, tienen 30 días naturales los ganaderos para hacer aportaciones. Una vez que se publique en el boletín oficial, ¿eh? Una vez desde la fecha. De todas formas, Stanis, sí es verdad, lo que decíamos un poco, que de la última, o sea, de la versión que analizaron ellos en su asamblea y demás,
En cuanto al articulado no ha habido muchos cambios. Sí es verdad que se ha añadido la parte expositoria, la primera parte, que no conlleva ninguna obligación en sí, es simplemente una exposición de motivos. Y en cuanto al articulado no ha habido grandes cambios tampoco. Sí, igual lo que ha dicho Josu, que se ha quitado alguna cosa, pero en principio no ha habido grandes cambios. Pasamos a la votación. Votos a favor de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de los pastizales ubicados en los montes de utilidad pública propiedad del Ayuntamiento de Orozco. Todos los dos. Este punto no se trata más que dar de alta en el inventario de bienes aquellas adquisiciones que haya podido hacer el Ayuntamiento y darle baja a aquello que ha dejado de pertenecer al mismo. Las altas suman 371.701,4 euros, correspondiente pues, a viales, terrenos, propiedades, iluminación, equipos informáticos, etc. Y las bajas suman 6.734 euros, sobre todo correspondiente a equipos informáticos. No hay comentarios. Votos a favor de la aprobación inicial de la actualización del inventario general de bienes, derechos y acciones del Ayuntamiento de Orozco. Punto 6. Dación de cuenta de los decretos de alcaldía del 57/17 al 122/17. Una aclaración sobre alguno de los decretos. Punto 7. Ruegos y preguntas. A un ruego, una pregunta. Pues, damos por concluido el pleno correspondiente al mes de marzo.